Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante que tal vez nosotros como padres o tal vez como miembros de la iglesia a veces ignoramos un poco, y es que a veces no le prestamos mucha importancia a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema y lo vamos a hacer un poquito como que más dinámico para que ustedes no vean que es mucho del lado espiritual, sino también vamos a ver un poquito acerca de algunos temas de cultura general y que temas que nosotros tal vez a veces desconocemos, y no es porque los desconozcamos por ignorancia, sino simple y sencillamente no le prestamos esa importancia necesaria. Y pues para comenzar, uno de los versículos que yo me recuerdo cuando yo iba a la escuela dominical en el año como 1990, por ahí más o menos, es uno que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Pero antes de leer ese versículo, quisiera que por favor cierren sus ojos un momento. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento y oremos. Amado Dios, gracias porque a través de los años tú has sido bueno con nosotros, y el día de hoy podemos nuevamente patentar tu gracia a través de tu amor y que estamos vivos. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que vamos a escuchar hoy sea una palabra que nos venga a alimentar, que nos venga a fortalecer y a desarrollar, pero sobre todo que sea una palabra viva, que crezca en nuestros corazones y que se vuelva vida en nuestras familias y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y el versículo está en el capítulo 22, versículo 6, y yo les voy a leer una versión que a mí me gusta mucho leer, que es la versión del lenguaje actual, internacional. Y dice así: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. En la versión de Reina Valera es un poquito diferente, pero me gusta mucho porque básicamente le está dando énfasis a la educación de nuestros hijos desde que son niños. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es: ¿qué tan importante es para Dios un niño o una niña? Y nuevamente regresamos a la Biblia, y la Biblia hace referencia en Mateo capítulo 18, versículo 3. En la nueva versión internacional dice: entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y este pequeño versículo y esta pequeña frase que Jesús dijo nos da, por decirlo así, el patrón y la importancia que Dios le da a los niños. A veces nosotros no le prestamos esa importancia de vida porque nosotros decimos: son niños, ya va a crecer. Pero realmente si Jesús dijo, y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos, y hace ese énfasis. Ahora, regularmente nosotros asociamos la palabra educación con el colegio, con la escuela, con la universidad, con algún instituto, una capacitación, un curso lúdico, qué sé yo. Sin embargo, la educación no se limita a esos lugares. Para los que no saben o qué significa la palabra educación, pues la palabra educación proviene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar e instruir. Y la educación también proviene de un sustantivo latino que viene del latino educatio, ionis, que se derivan de educare, y educare es educar, criar, alimentar, y se forma mediante un prefijo, es decir, dos palabras o tres palabras, y esta forma un prefijo de ex, ducere, y ex es de afuera, y ducere es conducir, originado de educar y guiar desde afuera. Entonces la educación no radica únicamente en un patrón de enseñanza de una clase magistral que dan en las universidades o en los colegios, en una capacitación. No es solamente eso, va más allá, y vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, la educación o los tipos de educación que existen a nivel cultural y o general son tres, y uno de ellos es la educación informal, la otra es la educación no formal, y la última es la educación formal. La educación informal básicamente es la educación que nosotros le compartimos a nuestros hijos cuando le decimos: mi hijo, salude,
dé las gracias. ¿Qué se dice? Muchas gracias, buen provecho. La educación no formal son esas reglas sociales que nosotros le decimos a la gente: hola, ¿cómo estás vos? Mucho gusto. O cuando damos la mano, o cuando en algunas comunidades, y yo le digo a mi esposa, aquí como acostumbran a gritarse de lejos, ¿va? Pero es la forma en que ellos se saludan. Nosotros en nuestra colonia solo nos bocinábamos, ¿va? Así, un bocinazo, ¿cómo estás? Pero ese es el tipo de educación no formal. Ahora, perdón, la educación informal se refiere a toda aquella educación que se da básicamente para aprender tareas o alguna parte técnica, por ejemplo, un mecánico automotriz, un panadero, un repostero, un chef. Son educaciones que se dan a través de pasar conocimiento, pero no le dan un título. Sí le dan parte en conocimiento, pero no es parte de un título. Y la educación formal, obviamente, es la que todos conocemos, que es la educación que se da a través de una formación sistemática, a través de programas, con patrones y todo ese rollo. Y obviamente está asociada a la universidad, a los institutos, centros educativos, privados y públicos. Y lo interesante de esta educación formal es que como su papel es estratégico dentro de la sociedad, se le da un título, una certificación, y por eso es que a los niños cuando pasan de preprimaria a primaria se les da un certificado, porque los hace competentes, que ya pueden pasar a otro nivel de educación primaria, y por eso es que se le da un título a los ingenieros, a los químicos, a los doctores, a los abogados, a los contadores y a los auditores. Muy bien, pero nos vamos a enfatizar no a la educación formal ni a la informal, sino a la educación no formal, la educación de casa, la educación que nosotros le damos a nuestros hijos en nuestra casa. Y muchas veces no le damos la atención a esa, sino preferimos darle énfasis a la educación del colegio. ¿Cómo vas en el colegio? Tenés que sacar puros 90 y 100 porque así era yo cuando era niño. Y nos olvidamos del ejemplo y de la educación que se da en casa. Y nuestros hijos son tipo esponja, que absorben absolutamente todo lo que está alrededor de ellos. Ahora, surge otra duda y nos preguntaremos: ¿qué edad tienen que tener mis hijos para que yo me comience a preocupar? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿O por dónde tengo que guiarlos y todo? Y el Salmo 139, versículo 15 y 16, en la Nueva Versión Internacional, disculpen que use esas versiones, pero a mí me gustan mucho, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando y aún no existía ninguno de ellos. Entonces, el Salmo habla acerca de la importancia de que Dios conoce desde que nosotros estamos en la pancita de nuestra mamá, y desde entonces nosotros tenemos que preocuparnos por la educación de nuestros hijos. Ahora bien, la psicología es una ciencia, por decirlo así, un poco moderna. A partir del año 1990 comenzó un programa para las Naciones Unidas del Desarrollo, que algunos le llaman el PNUD, por medio de un economista, y empezó a básicamente desarrollar una segmentación para estudiar los cambios de las conductas de los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. Y este estudio o esta rama de educación se le denominó psicología del desarrollo humano. Y esta psicología distribuye o clasifica por etapas el desarrollo del ser humano durante su ciclo de vida, desde que está en el vientre de la madre, de la concepción, hasta que fallece. Y el ser humano está en constante desarrollo desde que se está gestando hasta que muere. Y también nosotros pensamos: es que todavía está de 2 años y no entiende mucho. Es que todavía está en párvulos, en primaria. Es que le falta mucho todavía. Y realmente el ser humano está en constante desarrollo. Y eso nos da a entender de que nosotros tenemos que prestarle atención a la educación de nuestros hijos desde que está en el vientre. No desde que comienza a estudiar o desde que comienza a caminar o que comienza a hablar, no. Es desde que está en el vientre.
Y vamos a hablar un poco de tema cultural. Y la psicología del desarrollo humano distribuye la vida en varios ciclos. Y vamos a enfocarnos en 3 de los más importantes, pero entre los cuales está la etapa prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento, la lactancia e infancia, que va desde que nace el niño hasta que tiene 3 años, de la niñez temprana, que va desde los 3 a 6 años, de la niñez media, que va desde los 6 años a los 11 años. Para los muchachos que se creen ya jóvenes, pues déjeme decirle que la psicología los tiene como niños medios hasta los 11 años. Los adolescentes, para los que se creen que ya tienen 18 años y ya son adultos, la psicología del desarrollo los distribuye como adolescentes desde los 11 años hasta los 20 años. La adultez temprana comienza a los 20 años y termina a los 40 años, y la adultez media de los 40 a los 65. Y hay gente que todavía es más longeva y también distribuyeron esa parte. Y es la gente que tiene la adultez tardía de los 65 años en adelante. Entonces la ciencia ha dedicado a estudiar acerca de estos desarrollos y se ha enfatizado en 3 segmentos. Uno de ellos es el desarrollo físico, otro es el desarrollo cognitivo del pensamiento, de las emociones, y el último es el desarrollo psicosocial, que es una mezcla entre cómo actúo yo ante la sociedad. Y voy a hablar acerca de 3 etapas. Una de ellas es la prenatal. La prenatal, para los que no saben, pues es de la concepción al nacimiento, y físicamente se produce la fecundación natural, obviamente, por otros medios, y se dota una genética que interactúa con las influencias ambientales. Es decir, el feto y el embrión ya interactúa con el mundo externo y ocurre el mayor crecimiento físico de la vida. Entonces ahí donde nosotros podemos amarrar que la Biblia habla acerca de la importancia que Dios le da a los que no han nacido todavía, y la ciencia lo refuerza diciendo que el feto y el embrión ya percibe, ya determina, ya siente, ya sabe. Hay algunos estudios que han demostrado que los embriones y los fetos, al escuchar la voz de la mamá, empiezan a tener como que ciertas reacciones químicas adentro del vientre de la mamá. En la parte del desarrollo cognitivo se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder a la estimulación de los sentidos. Estamos hablando de la etapa prenatal. Entonces ahí es donde radica la importancia que tiene de nosotros prestarle atención desde que está en la pancita del bebé. No cuando ya nació, no. Desde que está en el vientre. Y la parte psicosocial hace énfasis en que el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Por eso que cuando nace y está llorando y se lo pasan a la mami, y la mami ni siquiera tiene que hacer nada, solo oh mi amor, y tranquilito. ¿Por qué? Porque el feto desde que estaba en el vientre ya reconocía la voz de la madre. Ahora, la etapa de la lactancia de la infancia, básicamente lo que nos da es, en la parte física, pues obviamente los sentidos y los sistemas se empiezan a desarrollar, se incrementa la complejidad del cerebro, hay más conexiones neuronales, es un rápido crecimiento físico y un desarrollo de las destrezas motrices, las manos, los pies y todo ese rollo. En el desarrollo cognitivo están presentes las capacidades de aprender y recordar incluso en las primeras semanas. Y hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas, y aparece rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje. Pero, sin embargo, aunque no comprendía anteriormente el lenguaje, ya podía responder a la reacción a la voz de la mamá. Para la parte psicosocial es una parte muy importante, y es donde el niño desarrolla el apego hacia los padres y hacia otros. Se desarrolla su autoconciencia y se produce el cambio de la independencia a la autonomía. Es cuando se sueltan, ya no quiere que mamá y los agarre, ya no quiere que papi le diga venga, ahí se sueltan solitos, y aumenta el interés
por otros niños. Ahora vamos con la niñez temprana. En la niñez temprana el crecimiento es constante. El aspecto obviamente ya es más esbelto. Si se dan cuenta, al principio los niños pues tienen su cabeza un poquito más grande que su cuerpo, pues ahora ya hay como que cierto balance entre esas partes. Se reduce el apetito y son comunes los problemas de sueño, cuando comienzan con el sueñito. Estamos hablando de 3 a 6 años, ¿verdad? Aparece la preferencia por una de las manos, puede ser diestro, puede ser zurdo o ambidiestro, porque hay niños que desarrollan esto. En alguna medida, pues aparece también las destrezas motrices y finas, es decir, empieza a agarrar cosas más finas. En la parte del desarrollo cognitivo, en alguna medida el razonamiento ya es un poquito como que más egocéntrico, pero aumenta su comprensión de un punto de vista hacia los demás. Es cuando dicen, no quiero, te voy a poner esto, no me gustan mis zapatos. Se consolida la memoria y el lenguaje, la inteligencia se hace más previsible, ya decimos, ya sabe los números, y se generaliza la experiencia del nivel preescolar y la primaria. Y en la parte psicosocial, el autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen más complejas, ya tiene una autoestima, ya desarrolla su identidad de género, es decir, yo soy niño o soy niña, y los juegos ya son más imaginativos, ya juegan solitos, se vuelven más altruistas, se vuelven más agresivos o se vuelven más temerarios, es decir, se lanzan al vacío. Entonces le voy a dar énfasis a esas 3 partes. ¿Y por qué le di énfasis a esas 3 partes y no al demás? Porque realmente es un montón de información. Pero le vamos a dar énfasis a esas 3 partes, porque muchas veces nosotros pensamos como padres o creemos que no las sabemos todas y como mi papá me lo dijo así lo voy a hacer yo. Y no, cada niño tiene su forma particular de criar y de educar. Ahora bien, surge otra duda también. ¿La educación entonces es solo cuestión de conocimiento de la psicología o tiene que ver algo con lo espiritual? ¿Tengo que ser yo espiritual para educar a mis hijos? Y pues la respuesta la da el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y versículo 4, en la versión del lenguaje actual dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Entonces, si el apóstol Pablo cuando estaba formando la iglesia enfatizó que había que educar a los niños y darles enseñanzas cristianas, eso significa que hay un balance entre ambas partes. No puedo yo solo dedicarme a, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ir a la iglesia. No, tenemos que también obtener conocimiento de la ciencia, conocimiento de estudiar, de leer, de investigar. Entonces, regularmente el ser humano repite o vuelve a hacer acciones que obtienen gratificación. Por ejemplo, cuando suena el timbre del recreo, gritan todos y salen. O les dicen, niños, por favor, siéntense, ya va a tocar el timbre, por favor, ya van a poder salir a comer y todos ya saben que va a venir. Por ejemplo, nosotros los adultos, nuestros salarios nos hacen regresar a nuestro trabajo, a verle la cara cuadrada a nuestro jefe. Perdón si ofendo a algunos jefes por aquí. Los premios que obtenemos cuando, por ejemplo, obtenemos una buena calificación o somos, por ejemplo, vamos a sacar la licencia de conducir, la certificación que nos da el el Departamento de Tránsito, eso es un premio. Usted está apto para poder conducir, entonces usted dice, ya me animo a manejar, ya puedo sacar mi vehículo. Los halagos son otro premio. La comida, por ejemplo, es uno de los premios favoritos míos, la comida. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar para que nosotros aprendamos a educar a nuestros hijos, vamos a tener referencias para poder tratar a nuestros hijos. Y como les decía, nuestros hijos, aunque comienzan a desarrollarse físicamente, cognitivamente y psicosocialmente hablando, también se tienen que desarrollar de forma espiritual. ¿Y cómo lo van a hacer? No aquí en la iglesia. Y no es que esté menospreciando a la iglesia, simple y sencillamente, a veces nosotros le damos más importancia a lo que se predica acá y no lo que estamos enseñando nosotros en nuestra casa.
¿Y qué referencia me da la Biblia acerca de la educación de nuestros hijos? En Gálatas 5:22 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Y voy a hacer énfasis en la parte donde dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Y aquí se responde la pregunta de si tenemos que ser espirituales para educar a nuestros hijos. Y la respuesta es que sí. No podemos educar a nuestros hijos desde la parte carnal. No lo podemos hacer. Porque nuestra carne es muy débil y sucumbimos a las emociones, sucumbimos a lo que estamos sintiendo. Al enojo puede ser, a la frustración puede ser, al temor puede ser, o a la duda. No sé cómo responder ante esa situación. Y básicamente este versículo abarca todo el universo de la educación de nuestros hijos, de la parte espiritual. Estar siempre alegres. Y eso es difícil, porque lo es. Y yo entiendo que es difícil estar siempre alegres. Y vivir en paz con todos. No dice solo con la gente de la iglesia, con la gente de mi trabajo, con la gente con que encuentro en el bus, no. Estamos hablando que la Biblia hace énfasis a que hay que vivir en paz con todos. Y cuando nos referimos a todos, son todos. Y aquí abarca nuestro núcleo familiar, que es lo más importante, nuestra familia y aún mucho más, nuestros hijos. Y el Espíritu también nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros somos pacientes, somos amables, vamos a disminuir la carga emocional de nuestras vidas y vamos a trabajar de una forma más tranquila para educar a nuestros hijos. Y les voy a contar una pequeña historia que me gustó mucho y estaba buscando yo qué ejemplo podría dar de paciencia, qué ejemplo podría dar de ser tranquilos, de ser humildes. Y me encontré con una historia de un padre y un hijo. Resulta que un día iba un padre y un hijo a un viaje. Salieron a caminar por la carretera, iban viendo el paisaje, la naturaleza y todo ese rollo tan bonito que a muchos les gusta. Y pues resulta que en un momento el padre le dice al hijo: detente por favor, quiero enseñarte algo, le dijo. Y se detuvieron antes de una curva. Y la curva daba al horizonte y se miraba un montón de cosas. Y le dice el padre al hijo: hijo, yo quiero que tú aprendas a escuchar. Y le dijo: cierra tus ojos y escucha, a ver qué puedes detectar con tu oído. Y entonces se quedó en silencio el pequeño y empezó a escuchar y se detuvo, ¿verdad? Y el papá lo miraba muy atento. Resulta que a los minutos, pues el niño le dice a su papá: padre, yo puedo escuchar los árboles moviéndose con el viento, puedo escuchar la naturaleza, los pájaros, puedo escuchar el sonido del viento en los peñascos, pero también puedo escuchar a lo lejos que viene una carreta. Viene una carreta, le dice. Entonces el padre le dice: muy bien, hijo, te felicito, eres un buen aprendiz. ¿Y sabías que esa carreta viene vacía?, le dijo. Y el hijo le preguntó: ¿y este señor cómo sabe que viene vacía si no la estamos viendo? Viene lejos, no solo escuchamos a lo lejos. Entonces le preguntó: padre, ¿y tú cómo sabes que esa carreta viene vacía? Y el padre, muy sabio, le contesta y le dice: es muy sencillo. Las carretas que vienen vacías hacen ruido, hacen mucho ruido y se vienen somatando en el camino y eso demuestra que la carreta está vacía. Si la carreta viniera llena, no se escuchara el ruido, se escuchara únicamente el sonido de las ruedas. Sin embargo, la carreta viene vacía. Ahora, ¿qué tiene que ver esta carreta vacía con la importancia de educar a nuestros hijos?
Y es que cuando nosotros, como padres o encargados, o cuidadores o tutores, o niñeros o niñeras, tenemos al cargo la educación de nuestros hijos o la educación de algunos hijos, podemos hablar también de padres, de maestros y todo ese rollo. El vacío que hay emocional y espiritual en nuestras vidas muchas veces nos hace hacer mucho ruido. Gritamos, vociferamos, estése quieto, no me obedece, ya estoy cansado. Entonces todo ese vacío emocional, sentimental, espiritual que hay en nuestras vidas nos hace ser ruidosos, nos hace ser, como decimos aquí, ser bullistas. Y estamos ahí todo porque el estrés y la tensión y que estamos el día a día. Pero lo que demuestra eso es únicamente es que nosotros internamente estamos vacíos. Y aunque seamos buenos hijos de Dios, que venimos a la iglesia constantemente, que oramos y que algunas veces predicamos y damos el ejemplo y damos clases y todo, pero nuestra vida se vacía. Porque muchas veces nosotros tampoco nos educamos y no le prestamos importancia a nuestra educación. Ahora bien, usted se preguntará, ¿y qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo para poder llenar ese vacío? Y la respuesta estaba en el versículo anterior. El Espíritu de Dios es el que nos tiene que dar a nosotros todas esas herramientas espirituales. Porque los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, humildad. Entonces, si no dejamos que se desarrollen los frutos del Espíritu en nuestra vida, nosotros no vamos a poder difundir desde afuera, como decía el término, guiar desde afuera. No vamos a poder guiar desde afuera, sino que vamos a estar metidos en el rollo. Y no es así. Como padres nosotros tenemos que estar afuera como supervisores y guiar a nuestros pequeños. Ahora, yo recopilé un par de tips, por decirlo así, o consejos, para que no podamos perder la paciencia al momento de que haya una crisis, una situación muy particular y muy difícil. Y una de ellas es el famoso tiempo fuera. Y nosotros creemos que nuestros hijos a veces, es que si lo dejo ahí va a sufrir un montón y no me va a entender y yo me voy a ver mal padre. No, muchas veces el tiempo fuera no es para los hijos, es para mí como padre. Porque yo a veces necesito un tiempo fuera. Porque tal vez el que está mal soy yo como padre y como yo como madre. Entonces a veces necesitamos un tiempo fuera nosotros mismos. E irnos a un lado y regresar ya cuando estemos más tranquilos. Otro tips, por decirlo así, es un lado al dramatismo. No nos pongamos al nivel emocional de nuestros hijos, no nos pongamos. Porque nuestros hijos son expertos en dramatismo. Hay algunos que se tiran hasta brincan, se hacen un show muy dramático. Entonces dejemos a un lado el dramatismo, no nos peguemos a ese dramatismo. Otro consejo o recomendación es la empatía. Seamos empáticos, pongámonos en los zapatos de nuestros hijos. Nuestros hijos son inmaduros, nuestros hijos están aprendiendo. Nuestros hijos son seres humanos, pero que no son adultos. Son pequeños, están aprendiendo. Entonces, en la medida de lo posible que nosotros nos pongamos en los zapatos de nuestros hijos y digamos, ¿qué haría yo como niño al tener un padre como yo o como mi esposa? ¿Qué haría yo y cuando me esté regañando? ¿Qué podríamos hacer? Mi papá nunca me ha enseñado a cómo no sé, no me digo. Entonces, en la medida que nosotros nos volvemos empáticos con nuestros hijos, nosotros vamos a poder entenderlos. Y tal vez no vamos a comprender mucho porque no somos psicólogos y no estudiamos para eso, pero vamos a poder ponernos del lado de ellos y entender cuál es la razón por la cual está pasando la situación. Otra de las cosas es que muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos son los vendedores del mercado y les podemos decir, mira pues, si vos me das esto, yo te doy esto y ahí se resuelve la situación. No. Un error muy particular que cometemos los padres es que nosotros nos ponemos a negociar con nuestros hijos y algunas veces nos ponemos a discutir en el momento de que estamos rabiosos. Y ya te dije, si no vamos allá, no te doy tu regalo. Pues no lo quiero, dice el niño, ¿verdad?
Y se vuelve una lucha de poder. Y al final no ganó nadie. Y el que gana, al final de cuentas, creo que es el niño, porque él al rato ya está tranquilo. Pero entonces, no negociemos con nuestros hijos cuando sea un momento de crisis. No lo hagamos, porque vamos a salir perdiendo. Lamento decirles, pero vamos a salir perdiendo. Y no vamos a discutir tampoco, porque nuestros hijos no han desarrollado todavía la madurez que nosotros tenemos espiritual para poder discutir y para poder resolver problemas. Y si no la tenemos, es buen momento para que aprendamos. Y la última, que no es menos importante, es que no debemos de sacar el estrés. ¿Con qué? Con actividades. Actividades de la familia, juegos, premios, salir a pasear, orar, leer la Biblia, ver una buena película que hable acerca de situaciones de la familia. Porque lamentablemente nosotros lo que pensamos es que nuestra casa es perfecta y en la casa nosotros vamos a ir a descansar y no queremos que nuestros hijos no nos molesten. Y está bien porque tenemos derecho, porque somos los que aportamos, los que trabajamos para que se mantenga bonita la casa y que haya dinero para la gasolina, para todo ese rollo. Y está bien, tenemos el derecho. Pero no tenemos el derecho de portarnos como niños inmaduros, sino que tenemos la obligación como padres de dejar afuera el estrés, la presión, la tensión del mundo externo y centrarnos en que estamos en nuestro hogar. Y con esto voy a concluir. Yo sé que tal vez fui un poquito rápido, muy breve, pero me dijeron, metele. En la medida, estuve buscando algunos temas acerca de este tema de la importancia de educar a los hijos y encontré una fórmula, por decirlo así, química, emocional, que podría funcionar a la perfección si nosotros somos pacientes y somos, por decirlo así, inteligentes, sabios y somos proactivos. Y es que el Señor nos da un ejemplo muy grande. En la medida que nosotros nos conectemos y que haya una conexión con nuestro hogar, con nuestros hijos, nosotros vamos a formar una relación. Y cuando nosotros nos conectamos con nuestra familia, hacemos un match, es decir, encajamos. Por eso es que cuando usted conecta un cargador de USB de un teléfono, por ejemplo, una marca X con una marca y no carga, no pata, el teléfono se va a descargar y se va a morir. Entonces, ese es un efecto normal dentro de la situación de relaciones. Si no nos conectamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con los pequeños, con los adolescentes, no vamos a formar una relación. Y si no hay una relación, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay educación. Y esto es un círculo constante que va. Yo me conecto con mi familia, tengo una buena relación con mi familia, me comunico con mi familia aprende. Me conecto con mi familia, tengo una buena relación con mi familia, tengo una buena comunicación y mi familia va aprendiendo y así. Y en la medida que nosotros dejamos que ese círculo, esa bola de nieve se vaya volviendo grande, nosotros vamos a poder tener prácticamente un refugio emocional y espiritual para los padres y para nuestros hijos. Ahora, nosotros no somos dueños del futuro de nuestros hijos, porque no somos Dios, no somos los creadores del universo para decir yo quiero que mi hijo tenga el mejor trabajo del mundo. Pero nuestro impulso como padres es el que va a definir qué tan lejos queremos que lleguen nuestros hijos. Mi impulso. ¿Y será que eso es bíblico o no? Sí es bíblico. El Salmo 127 en el versículo 4 hace énfasis en esto y dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos. Entonces, si nuestros hijos son como flechas en las manos de un guerrero,
y yo soy el padre o la madre, el tutor, el encargado, el maestro, incluso hasta los maestros de la escuela, yo puedo ver a mis alumnos como mis hijos. Y yo puedo, con mi impulso espiritual, con mi impulso emocional, yo puedo dirigir a mi pequeño y yo puedo decirle a dónde llegar. Pero ¿a dónde lo voy a mandar si yo no mismo sé a dónde quiero que llegue? Y es más, ni siquiera yo sé qué hacer. Entonces, en la medida que nosotros aprendamos a educarnos como padres, nosotros vamos a poder educar a nuestros hijos. Y no solamente de la forma humanitaria, por decirlo así, o conocimiento humano, no, sino de la forma espiritual. Y voy a terminar con esta parte que dice: nunca es tarde para iniciar a aprender, porque el ser humano siempre está en constante conocimiento y aprendizaje. Nunca es tarde para conectarme con mis hijos. Si usted tiene problemas de comunicación con sus hijos, que le entiendan, que lo comprendan, que se conecte con ellos, no es tarde para aprender. No es tarde. Algunas veces nosotros como hijos ya grandes cuesta a veces conectarse con nuestros padres porque nuestros padres no fueron perfectos. Pero sin embargo, nunca es tarde para conectarse con los padres, con los hijos y los hijos con los padres. En la medida que nosotros nos conectemos con nuestra familia, nosotros vamos a poder entender a nuestra familia. Vamos a poder comunicarnos abiertamente, sin temor, sin duda, sin miedo, sin preocupación al que me dirán. Porque los niños tienen suficiente, y óiganlo bien, nuestros pequeños tienen suficiente violencia, agresión, presión, estrés en la calle, como para que le recarguemos en la casa el estrés que nosotros tenemos. Y lo último, pero no menos importante, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo y hacer las cosas correctas. Nunca es tarde. Porque si Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, incluso los que vamos a cometer el día de hoy en la tarde, y aún así Él nos recibe y nos da sus brazos de amor y nos da un trabajo, un techo, su gracia, su Espíritu Santo, su paciencia, su amor, que nosotros somos pecadores. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo no nos vamos a conectar con nuestros hijos? Y en la medida de lo posible que nosotros vayamos avanzando espiritualmente y dándole a nuestros hijos ese desarrollo espiritual, nosotros vamos a poder entenderlos y a escucharlos, porque algunas veces nuestros hijos lo único que necesitan es que los escuchemos, entenderlos. Tal vez no vamos a comprender porque decimos: pero si es una cosa tan sencilla, ¿por qué te pones así, papá? Papito, lindo, hermoso, nena, muñeca, como usted le diga a su bebé. No le va a decir ningún apodo feo, pero no importa cómo le digamos. En la medida que nosotros entendamos y miremos que nuestros pequeños son seres espirituales que se están desarrollando, nosotros vamos a poder tener la paciencia necesaria para darles amor. Y obviamente un amor no condicionado, sino un amor como el amor de Dios. Que el amor de Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No dice Él es bondadoso eternamente y no, Él es lento para la ira. O sea que tenemos que ser pacientes, porque hay un momento en que nosotros debemos de instruir y corregir. Pero en la medida que nosotros agotamos todas nuestras herramientas espirituales humanamente posibles, y no está mal pedirle ayuda a Dios. Señor, yo soy un mal padre. No está mal. No está mal decir: yo soy muy impaciente. No está mal. Lo que está mal es quedarse con eso. Pero y lo mejor de todo es decir: hoy es un buen día para comenzar las cosas de nuevo y enfocarme en la educación de mis hijos, no en la que le dan en el colegio, sino la que yo le estoy dando desde casa. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Que las cosas se resuelven gritándose, que las cosas se resuelven dejándolo a un lado, ignorándolo, haciendo a un lado, que las cosas se resuelven solo en: ay, salí a la calle, pues no importa, no me importa.
o se busca orando, conectándose, haciendo ese clic en la carpeta de acceso a lo espiritual. Yo quiero que por favor cierren sus ojos. Vamos a orarle a Dios para que Él selle esta palabra y que entendamos que no solamente es conocimiento humano, sino que también va amarrado a lo espiritual. Amado Dios, gracias infinitas, porque como hijos tuyos, Padre, necesitamos que tú nos eduques. Y en la medida de lo posible que tú nos eduques y nos vayas guiando en el mover espiritual, nosotros vamos a poder darle la importancia a la educación de nuestros hijos. Porque nuestros hijos no pidieron venir al mundo, sino que fueron el resultado de nuestros matrimonios, de decisiones que nosotros tomamos como adultos, o de situaciones inesperadas tal vez. Pero hoy queremos entregarte la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, de nuestra descendencia, de nuestro linaje, Padre, porque es tuyo, porque tú eres quien nos va a guiar a nosotros a cómo educarlos, cómo criarlos en amor y en disciplina de Jesús, del Señor. Y en la medida que nosotros vayamos creciendo como hombres y como mujeres espirituales, vamos a poder hacer crecer a nuestros hijos como hombres y mujeres espirituales. Padre, te pido por las familias que están representadas el día de hoy aquí, porque esta palabra no puede regresar vacía, porque tiene que hacer su obra, tiene que hacer su rema en las vidas. Y tal vez nosotros ya no somos padres, o no tenemos a nadie a cargo, pero somos padres espirituales que debemos de transmitir ese conocimiento espiritual a través de nuestro ejemplo y a través de nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, y te pedimos que bendigas y que nos des sabiduría, no solamente sabiduría humana, sino sabiduría espiritual, que es la esencia de tu espíritu en nuestras vidas. Y que a través de esa esencia nosotros podamos actuar de forma correcta, de forma precisa y de forma como tu corazón lo pide, Padre. Y que tu favor y tu gracia esté en nuestras familias y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús.